Pasión, arte, pintura, revolución, cambio. The Metamorphosis Project, el podcast de Agus Acuarelista. Una producción de Bla Entertainment. Hola, bienvenidos al quinto episodio de The Metamorphosis Project. Se darán cuenta que estoy en el mismo sitio de la vez pasada, pero esto es porque, como ustedes saben, grabo siempre estos episodios unos días antes de cuando ustedes los pueden ver. Y en realidad, en el momento en el que ustedes estén viendo este episodio, ya estaré en otro punto, en otro lugar, viviendo otro más de esos cambios de los que ya les he hablado en estos primeros episodios. Así que aprovecho además para recordarles que pueden seguirme en Instagram en @august_acuarelista, en donde pueden ver pues mucho más en tiempo real cómo van esos cambios, por qué es que estoy haciendo todos estos cambios y viviendo todas estas experiencias en tan poco tiempo y cómo eso está, al menos para mí y para este proyecto en concreto, tan relacionado con el arte y con mi faceta y mi trabajo como artista. Hoy les tengo una entrevista y una conversación, mejor dicho, que yo disfruté muchísimo porque es con una persona a quien admiro mucho, quien en su momento fue mi profesora y de quien aprendí muchas de las cosas que hasta hoy aplico en mi trabajo. Así que me emociona mucho, pero como siempre vamos primero a la sección de hoy. Hoy en Revolucionarias y Artistas te quiero hablar de una artista a la que yo admiro mucho, tanto como persona y también su obra, y también una artista que yo considero que es quizás de las artistas mujeres al menos más conocidas en todo el mundo o al menos en toda Latinoamérica. Seguramente todos hemos oído hablar al menos algo sobre ella en algún momento y ella es Frida Kahlo. Frida fue una pintora y escritora también mexicana y para mí fue una gran revolucionaria en el arte y revolucionaria también con el arte, que es justamente el punto de esta sección, hablar de ese tipo de mujeres que fueron revolucionarias en el arte, pero que también utilizaron el arte para hacer su revolución. Creo esto de Frida principalmente porque en esa época en la que ella se desarrolló profesionalmente era una época profundamente dominada por hombres, obviamente en prácticamente todo y también en el tema artístico, y ella logró un reconocimiento como artista que quizás no era tan común en una mujer en esa época. El otro día leía un artículo de Oxfam México en el que decían que Frida creó innumerables obras de arte, pero que incluso su propia imagen física podría considerarse una obra de arte. Y me pareció un análisis súper interesante porque creo que es bastante cierto. Frida tomó muchas decisiones sobre su cuerpo y su aspecto, y muchas de ellas iban en contra de los estereotipos que regían un poco cómo debía verse una mujer en ese momento. Y creo que, sobre todo, considerando la época, Frida fue una gran valiente por hacer eso. Una de las cosas que yo más admiro de ella es que era una mujer muy sensible, muy empática. Siento que era una persona con una capacidad increíble de sentirlo todo muy profundo y tenía como una forma maravillosa de llevar todo eso a sus obras. Y la admiro mucho porque yo me identifico mucho con esa parte suya. Y al mismo tiempo me parece súper poderoso como ella fue capaz de usar su arte para hablar de temas que quizás eran muy controvertidos en ese momento, como la sexualidad de las mujeres o el aborto, y obviamente trató esos temas desde un punto de vista que era el punto de vista de una mujer, lo cual no era común encontrar en ese momento. Lo poco que se hablaba en esas épocas sobre este tipo de temas era hablado por hombres. Entonces, nunca va a ser el mismo punto de vista el de un hombre que el de una mujer. Y que ella pudiera hacer eso creo que es de las cosas más importantes que ella nos dejó. Así que en una sociedad 100% enfocada en los hombres, en donde incluso, como decíamos antes, hablar sobre una mujer o sobre los temas relacionados a una mujer era algo que siempre lo hacían los hombres, que una mujer tuviera el valor de tomar el mando y decidir hablar y comunicar lo que ella sentía y lo que ella pensaba como mujer y cómo ella veía este tipo de temas incluso controvertidos o polémicos en ese momento, creo que es algo muy poderoso. Y bueno, por supuesto que por todo esto y por todo lo que seguramente
todos conocemos ya de Frida Kahlo como artista y su obra. Me parece que es una increíble revolucionaria y artista y por eso también decidí incluirla en este espacio. Espero que hayas disfrutado esta sección y ahora sí vamos con la invitada de este quinto episodio. Bueno, hoy me hace mucha ilusión tener a esta invitada que tengo hoy, porque es una persona a la que admiro mucho, que implicó mucho también en su momento en mi progreso con el arte, porque fue mi profesora, en su momento así la conocí, así descubrí su trabajo. Y también estuvo conmigo en esa primera etapa de The Metamorphosis Project del año pasado, en los en vivos de Instagram. Igualmente ese en vivo está guardado, grabado en mi Instagram, así que si alguien no lo ha visto, si quiere verlo, pueden irse un poquito para abajo en mi Instagram, lo van a encontrar. Conversamos ese día y también pintamos ese día, así que ahí lo pueden encontrar. Y me hace mucha ilusión poder presentarles hoy a Fran Méndez. Fran, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, gracias, algo muy bien, feliz y gracias por la presentación, qué linda. Fran, me gusta siempre iniciar esta conversación preguntándoles a mis invitadas si es que tuvieran que presentarse frente a alguien que no las conoce, alguien que nunca te ha visto, no sabe nada de ti, no ha visto nada de tu trabajo, ¿cómo te presentarías? Ya, difícil pregunta, siempre presentarse creo que a veces se hace un poco difícil, pero bueno, mi nombre es Francisca, me gusta que me digan Fran. De profesión soy diseñadora de ambientes, pero me dedico al mundo de la ilustración desde, ya ni recuerdo desde cuántos años atrás, pero yo diría que unos 8 años, un poco más de 8 años puede ser. Y mi tema es, lo que me así apasiona es la ilustración de naturaleza, tanto plantas como animales. Y específicamente me encanta retratar las plantas y animales de manera como individual o que se le puedan ver los detalles, más que paisajes, por ejemplo. Si bien me encantan los paisajes, pero me gusta mucho destacar la especie en particular para poder observarla desde cerca, poder ver los detalles y poder conectar un poquito más, porque para mí, mi trabajo, además de ser algo que me gusta y me apasiona, es una forma también de conectarme con la naturaleza, que es algo que es fundamental para mí, que siento que me hace muy bien a mí y he visto que hace muy bien a las personas que también lo practican. Y esto, bueno, me ha llevado a querer enseñar, así que llevo mucho tiempo también enseñando todo lo que yo he ido aprendiendo, diferentes técnicas, diferentes estilos, porque soy también súper busquilla, me encanta, me siento como una persona multiapasionada, entonces me cuesta mucho poder decidir, por ejemplo, decir que soy acuarelista o que soy especialista en algo, porque me gusta ir probando diferentes técnicas y mezclarlas también, y probar diferentes formas de mezclarlas, entonces también es un poco lo que trato de transmitir en mis clases, esto de que uno pruebe, juegue con los materiales y le saque el mejor partido para poder expresarse artísticamente. Y asimismo, además de hacer clases de esto que me encanta y poder ilustrar, trabajo, bueno, llevo un tiempo trabajando como ilustradora independiente, donde he participado en diferentes proyectos, donde mis ilustraciones se han podido ver en algunos productos. Y también algo que ahora último estoy trabajando y que también me apasiona mucho, que me he ido metiendo un poco en el mundo terapéutico, mezclándolo con lo que hago. Me formé el año pasado como terapeuta floral, así es que ahora estoy comenzando a integrar estos dos mundos, el de la ilustración con la terapia floral, y estoy comenzando a ofrecer arte terapia floral, que es una mezcla un poco de las dos cosas. Para poder conectar más con uno mismo, con la esencia, a partir de los mensajes de las flores, mientras pintamos y también nos expresamos y conectamos de esa manera. Eso como la parte profesional, pero así como de manera más personal, me podría presentar como, bueno, soy una mujer de 35 años, bueno, vivo en Santiago de Chile, soy chilena, vivo con mi marido y mi perrito. Me encanta, como les decía, soy multiapasionada, así que además
de la ilustración que me encanta, este mundo terapéutico que me encanta, siempre he hecho muchas cosas con las manos, desde niña, bordar, tejer, pintar cerámica, siempre estoy buscando hacer algo diferente. Me gusta mucho leer también, me gusta mucho pasar tiempo en la naturaleza, pasar tiempo con mi familia. Eso, bueno, aprender, me encanta aprender y por eso también me encanta enseñar. Así es que muy curiosa también, como que quiero aprenderlo todo. Ahora también estoy estudiando astrología, así que Wow. siempre estoy haciendo algo. Qué hermoso. Bueno, sobre este nuevo proyecto que tienes con el tema de la terapia, de todo Ajá. esto, lo hablaremos más en profundidad más adelante porque es algo que me interesa mucho porque justamente este podcast, gran parte de la esencia de este proyecto tiene que ver con eso, con el arte y las emociones y cómo eso se conecta y se relaciona y se ayuda siempre, ¿no? Pero Sí. volviendo a esta parte que tú decías, una de las cosas que tú haces es justamente dar clase. Y justamente como les decía en un inicio, así es como nos conocimos. Yo recuerdo 2019, yo viví 2 años en Chile estudiando en la universidad marketing, nada que ver, pero yo mientras estudiaba marketing en la universidad todos los días, me iba consiguiendo cursos, talleres, cositas que podía ir haciendo para hacer lo que verdaderamente yo quería hacer. Ujú. Y claro, así fue como yo di con tu curso, con tu taller. Y asistí contigo a un curso que eran varias semanas, varias clases, todo un proyecto. No sé qué recuerdas tú de esa época. ¿Qué recuerdo? Bueno, recuerdo que además fue en medio de una crisis que hubo acá en el país. Eso justo era lo que yo quería mencionar. Sí, sí, claro, era un taller que me encanta, que no lo he vuelto a dar, pero tengo muchas ganas de volver a darlo de esa manera, que era para aprender a diseñar tu propia papelería. Ujú. Claro, ilustraban y todo, y después veíamos cómo pasar esto al computador y hacer productos. Y era un taller presencial, en ese momento yo hacía los talleres en mi departamento, con un grupo, claro, pequeñito, muy personalizado. Y justo, claro, entre medio de este taller recuerdo que fue el estallido social acá en Chile, que fue un movimiento bastante intenso, donde se hizo muy difícil continuar y hacer las clases, y yo siento que sí, fue todo un desafío para el grupo completo del taller, ponernos de acuerdo qué día hacíamos las clases. No sabíamos qué día, si es que ese día íbamos a poder hacer clases, porque no sabíamos si iba a haber transporte público o no, si iban a estar las calles cerradas. Así que fue muy entretenido, pero un poco caótico también, me acuerdo ese momento. Sí, es justo lo que yo más recuerdo, de hecho, relacionado a ese taller, porque claro, era eso. Para mí, por ejemplo, era un lugar que obviamente no me quedaba tan cerca, sí o sí tenía que tomar metro o Uber, de alguna forma tenía que hacer como todo un trayecto para llegar. Y recuerdo eso, ¿no? Como a la mitad del taller tuvimos que suspender y esperar a que todo un poco pasara para volver a organizar esas clases, pero... Yo Sí. recuerdo mucho que con todo y no sé, el miedo y lo distinta que era esa situación para mí, porque Chile es un país en donde normalmente hay muchas manifestaciones. La gente siempre se manifiesta por todo lo que quiere, por todo lo que le parece incorrecto, por todo lo que conmemora siempre, siempre están en las calles y eso a mí hasta cierto punto me parece algo maravilloso. Ecuador no es un país así. Hasta Ujú. al menos hace un par de años que obviamente empezaron a pasar más de estas cosas, pero yo no era una chica en ese momento de 22 años acostumbrada a ver esas cosas, ¿no? Entonces, claro que Claro. en medio del miedo que a mí me daba como esa situación, como tú Ujú. dices, salir y no saber si luego va a haber metro a la hora que me tengo que volver o ya lo habrán cerrado, cómo regreso, ¿no? Para mí era extremadamente importante ir a tu clase porque me encantaba tu clase y porque para mí siempre todas estas cosas relacionadas al arte y aprender y esa época donde que yo estaba como recién pudiendo conversarlo conmigo misma y decidir que yo quería hacer eso, que fue muy importante para mí, yo valoraba mucho como esos momentos en donde que podía sentir esa paz, esa tranquilidad de simplemente estar ahí en el estudio pintando, creando algo, ¿no? Y sintiendo también que eso era un lugar de paz, un lugar seguro. Entonces era para mí muy, muy importante y yo creo que tú tienes como esa cualidad
que genera siempre como ese tipo de espacio y ese tipo de ambiente en tus clases. No sé tú cómo lo ves esto. Ay, gracias. Me hace muy feliz escuchar eso. Sí, yo creo que sí lo he podido ir viendo con el tiempo, que creo que eso es algo que valoran mucho las alumnas en mis talleres, en mis clases. Por eso también me fui acercando a la parte terapéutica, porque además de que es algo que me gusta, me llama la atención y yo siempre estoy buscando terapias para mí misma. Me gusta mucho el tema del autoconocimiento y trabajar en uno mismo. Algo que se repite mucho en las alumnas que toman los cursos es que es un espacio que ha sido muy terapéutico, que es un espacio que, como dices tú, es un momento que esperan durante la semana para poder desconectarse de las preocupaciones y conectarse consigo misma y con personas que están en la misma sintonía, poder a veces conectar con una parte de ellas que tenían un poco dormida, un poco olvidada. Casi todas las personas que toman los cursos que ofrezco son personas que vienen de mundos muy diferentes, de profesiones muy diversas, donde están en su día a día en lugares a lo mejor muy estresantes, y situaciones muy diferentes a lo artístico y que tal vez siempre tuvieron la inquietud de poder probar algo artístico y dedicarse, pero no se dieron el espacio. Entonces, al tomar un taller y ver que hay más personas en lo mismo y Ujú, ver que estamos descubriendo cosas juntas y que es algo que hace tan bien, se genera como un ambiente súper enriquecedor. Y claro, también yo creo que como dices tú, creo que también aporta el poder generar ese espacio, mi participación en el sentido de que yo les doy el espacio de que puedan abrirse, que puedan conversar, que puedan compartir lo que sienten. Yo también comparto lo que a mí me ha pasado, lo que yo también siento, entonces se sienten en confianza de poder conversar y que no sea solo una clase teórica o una clase de aprender técnicas, sino que se transforma en algo mucho más, una experiencia mucho más allá de solo pintar o solo aprender una técnica. Y eso es algo que a mí me encanta de hacer clase y por eso es que al final he dedicado mucho más mi tiempo y mi energía a ofrecer cursos, más que a hacer proyectos propios, que es algo que sí quiero hacer y que sí tengo siempre en planes, pero siempre al final me termino yendo mucho más hacia ofrecer cursos y talleres porque me encanta esta parte de compartir, de encontrarme también con personas en la misma sintonía que yo, porque si bien yo estudié diseño en mi carrera, no es una carrera, digamos, no es arte, o sea, tiene que ver con el arte, ujú, tiene que ver con lo artístico, pero también es muy lógica, es muy de marketing, como decías tú, es muy del cliente, de objetivos, es mucho más práctica, tal vez, es mucho más comercial también de lo que quiere el cliente, lo que vende o lo que es más económico, mucho más práctica en ese sentido. Entonces, tal vez esta otra parte más artística o más de como emocional de conectar con, con una técnica o con una planta o con un animal que te hace un sentido o esto que te genera volver a pintar a lo mejor con un material que no habías pintado desde niña, que te genera ciertas emociones o qué sé yo. Es algo que a mí me encanta y que no había podido compartir tal vez con otras personas antes. Entonces, para mí los talleres también son instancias que para mí son súper enriquecedoras, tanto para las personas que participan como para mí. Entonces me encanta. claro. Y bueno, Fran, tú comentabas antes, ¿no? Te dedicas a la ilustración, bueno, ahora estás iniciando también con este otro proyecto de las terapias, pero bueno, para quienes no conozcan tu trabajo, tú estás en Instagram como frankmendez.cl. Creo que tienes también ahora una nueva cuenta de este otro proyecto, no sé si la quieres mencionar también para quienes les interese quizás más ese tema en específico y puedan seguirte también ahí. Sí, sí, hace poquito abrí la cuenta, está como recién comenzando porque es algo que estoy recién ahí empezando a salir a la luz y mostrando cosas, pero si a quienes les interese la mezcla entre lo terapéutico y la naturaleza y el arte, la cuenta se llama almadebosque.cl, que es la marca en la cual yo quiero ofrecer estas terapias, o sea, estoy ya ofreciéndolas y quiero más adelante ofrecer algunos productos que tengan ese enfoque, un enfoque creativo y terapéutico a partir de la naturaleza.
Ok, y tú mencionabas hace un momento que tu carrera, lo que tú estudiaste en la universidad, si bien tiene ahí su punto creativo y su punto artístico, no es como tal una carrera artística. ¿Tú te planteaste en algún momento cuando empezabas, cuando decidiste estudiar esta carrera, estudiar arte? Sí, sí, la verdad es que yo antes de estudiar diseño, estudié un año psicología, porque desde el colegio siempre pensé que quería ser psicóloga y que me veía de esa manera. Si Ujú, bien tenía mi parte artística que siempre me gustó, no me atreví, o sea, al principio nunca se pasó por mi mente estudiar nada artístico porque yo vengo de una formación o una crianza en la cual siempre nos decían que siendo artista te mueres de hambre. voy a vivir del arte. Claro, que el arte es solo un hobby, que es algo que tú puedes hacer como pasatiempo, pero no de manera profesional. Y en mi entorno yo no conocía a ninguna persona que se dedicara a algo artístico y que pudiera vivir de eso. También veía como personas que lo hacían como un hobby, como un pasatiempo. Entonces, la verdad es que nunca se me pasó por la mente. Entré a psicología y en ese momento igual yo siento, tenía 18 años. Ahora veo para atrás y veo que no me conocía bien a mí misma tampoco. Ujú, Y entré en una crisis y fue como, no sé si quiero esto para mí, no sé si quiero hacer esto en mi vida, no sé qué hacer, no sé qué quiero, hoy, pero una crisis así terrible. Y en eso me puse a buscar información de otras carreras que existían, que podía haber estudiado, porque yo había decidido ya que no quería seguir estudiando psicología. ujú. No porque no me gustara, porque finalmente ahora he vuelto un poco al tema de la psicología desde otro punto de Grande. vista. Ujú, Pero porque yo no me veía de esa manera, ¿no? Cuando empecé a ver como las cosas que nos contaban de la carrera, cómo iba a ser, cuando veía a mis profesores, yo decía, yo no me veo en eso, no, ujú, no veo, no sé, no conecto, no me veía. Entonces ahí empecé, claro, dentro de mis opciones estuvo arte, estuvo diseño y diferentes tipos de diseño. Y la verdad es que si bien estaba la carrera de arte como una opción, yo me decidí por diseño porque lo vi como algo que posiblemente me podía servir para trabajar en más cosas, iba a tener más opciones de trabajo que siendo artista. Yo por eso lo elegí, porque tenía todavía eso en mi cabeza de el artista se muere de hambre, no puedes vivir del arte, entonces me dio miedo tomar esa decisión y entré a estudiar diseño. Pero nunca me imaginé que me iba a dedicar a lo que me dedico ahora. Porque si bien el arte, digamos, la carrera artística fue una de mis opciones, ujú. siempre fue como que lo veía, pero lo desechaba rápidamente. No, nunca lo tomé como algo realmente en serio. Porque yo creo que si bien tengo habilidades artísticas desde niña, no es como decir que no las tengo, porque sí, las tengo facilidad. No practiqué tanto lo que hago ahora, por ejemplo, cuando era niña. Como les comentaba antes, yo siempre bordaba, tejí, hacía cosas con las manos, pero hacía muchas cosas, como me gustaba hacer muchas cosas, hacía muchas, pero dibujé muy poco, pintaba, pero pintaba como libros para pintar, de manera muy simple tal vez, o sin dedicarme mucho a aprender la técnica. Entonces, cuando entré a diseño, ahí tuve el curso de dibujo, varios cursos de dibujo y nos enseñaron técnicas y todo. Y ahí fue como que realmente me enamoré de esto y me di cuenta que yo podía hacerlo, porque yo pensé que yo no podía, por ejemplo, yo pensaba que yo no podía dibujar algo realista o algo cercano a lo realista. Yo creía que yo solo tenía habilidades para dibujar caricaturas, porque eso dibujaba cuando niña, como copiaba caricaturas, por ejemplo, me gustaba Garfield y dibujaba Garfield, o me gustaba como Hello Kitty, ya dibujaba, pero son personajes muy sencillos si uno los ve en forma, no son realistas para nada, son caricaturas. Claro. Entonces, cuando me enfrenté a la asignatura de dibujo y nos hicieron dibujar objetos reales, para mí al principio fue súper difícil, o sea, yo veía que yo no era capaz en un comienzo porque no lo había practicado nunca. Entonces, como que siento que empecé de cero a esa edad que tenía como 19 años más o menos y tenía compañeros que habían dibujado desde niños. Entonces yo los veía y decía, wow, que dibujan maravilloso y yo, no.
Entonces yo sentía que yo no tenía habilidades en un comienzo, pero después me di cuenta que pude aprender entendiendo la técnica y mejoré un montón y pude, y fue como para mí tan impresionante darme cuenta que sabiendo técnica, practicando y aprendiendo a observar, uno podía lograr cosas maravillosas que me encantó ese proceso, esa transformación y esto que descubrí de mí, solo aprendiendo, que ahí fue como que recién fue que se me abrió como una opción poder hacer algo un poco más artístico, pero la verdad es que antes no no me lo había planteado como de manera tan, eh, no sé, tan firme, por así decirlo. Claro, y no sé, yo creo que también uno quizás muchas veces hasta inconscientemente se presiona en ese momento de esa decisión, porque como tú dices, yo también crecí con ese pensamiento de esto es algo que hago, he hecho todo el tiempo, pero no puedo vivir de esto, o sea, no puedo estudiar esto, tengo que ser Sí, profesional en algo y bueno, ya esto lo haré como un hobby, ¿no? claro, Creo que es como muy fuerte a la final siempre, o sea, hasta ahora sigue siendo como algo muy fuerte porque es algo que ya tienes como que incorporado dentro de ti. Y sí, entonces, claro, a la hora de la hora tú tienes que decidir algo que te dé una seguridad, una cierta estabilidad y este tipo de cosas. Pero yo creo también que es súper fuerte también ese deseo interno de hacer algo que realmente te apasiona y realmente te llena. Y yo les comentaba en el primer episodio en el que hablaba un poco de cómo yo terminé haciendo esto también, igual después de haber pensado toda la vida esto, y es que yo incluso me doy cuenta que incluso cuando escogí esas carreras que yo estudié en la universidad, escogí un poco pensando, o quizás no analizándolo, ¿no? Pero un poco intuitivamente llevándolo a aquellas cosas que a mí me gustaban, buscándole la forma de volverlo profesional. O sea, yo estudié publicidad con mucho enfoque en diseño gráfico porque yo sabía que a mí me gustaba pintar y a mí me gustaba dibujar. Y estudié a la par periodismo porque yo sabía que mi gran sueño de toda la vida era ser escritora. Entonces era como que encontrar una forma de volver profesional esas cosas que yo quería hacer y que todo el tiempo me habían dicho que no podían ser una profesión. Entonces, no sé si tú quizás pasaste por un proceso igual o lo ves así, quizás escoger esa carrera de diseño fue también un poco, de alguna forma, el no negarte a conducir un poco tu vida profesional a aquello que te llamaba y que te conectaba adentro. sí, sí. O sea, yo la verdad es que lo decidí, pero ahora que lo pienso, igual creo que no estaba tan segura cuando entré a la carrera, pero finalmente me inscribí, entré y, y claro, y en mi familia de hecho era como también extraño porque no habían otros diseñadores, algo súper desconocido, tampoco sabían bien de qué se trataba. Un poco me tiré a la piscina y como ya, esto me tinca, lo voy. Y sin saber tal vez mucho de qué se trataba. Pero una vez dentro fue como una revolución para mi cabeza, para mis sentidos, para impresionante. O sea, fue como que se me abrió la cabeza de una manera impresionante y un mundo de opciones que no había visto. Y fue como, wow, o sea, es demasiado lo que puedo hacer con esto. Son muchas las posibilidades y ahí ya mi cabeza empezó como a pensar, igual que tú, como en todo, cómo esto lo puedo llevar a algo más profesional, como viendo todas las posibilidades y opciones. Y claro, el tema de la ilustración, yo la conocí como creo que en segundo año de universidad, conocí que existía esto como una profesión, como alguna disciplina aparte, como muy específica. Pero en ese momento, acá en Chile al menos, no existía la carrera de ilustración. Existía solo como cursos, diplomados, talleres, o como algo, parte de la carrera de diseño gráfico como un curso, pero no como una carrera. Ahora, hoy en día sí existe como una carrera, y está mucho más conocido y todo, pero en ese momento estaba como recién así como empezando a conocerse acá. Y la verdad es que, claro, yo dije, pucha, voy a terminar, bueno, esto me encanta, era como mi sueño que en algún momento quería aprender y dedicarme a eso, y fui practicando sola y todo, y después ya saliendo de la universidad tomé cursos, pero siempre tenía ese sueño como, esto quiero de alguna manera poder plasmarlo,
poder dedicarme a esto, pero tenía el sueño, pero al mismo tiempo tenía las dudas de si lo iba a lograr. La verdad es que no creía tanto que era posible al principio, y me puse a trabajar como diseñadora. Después trabajé mucho tiempo como profesora en un instituto profesional en la carrera de diseño gráfico, enseñando a los alumnos de primer año, específicamente. Y mientras hacía clase, yo seguía aprendiendo, seguía practicando, y ahí de a poco me fui dando cuenta que sí era una posibilidad dedicarme a esto. Y bueno, de ahí no paré nunca más. Y de ahí para adelante un montón de proyectos, un montón de ideas, y me di cuenta que sí es posible. Pero me costó también darme cuenta que era posible. Y claro, tenía mi trabajo estable, mi contrato, no lo quise soltar de Ujú. alguna manera hasta ya tener seguridad de que yo podía vivir de esto y ver que era una posibilidad. Y ahí ya después me lancé de manera independiente. Claro. pero, pero tenía las ganas, pero igual dudaba, o sea, tenía siempre esa duda de si era posible o no era posible, si es que me la iba a poder o no, si es que tenía el talento suficiente, también mucho como de el síndrome del impostor, de quién era yo para hacer esto, si yo no estudié ilustración, no estudié arte, hasta todas esas cosas rondaban siempre también, esas inseguridades, si yo siempre sentí que era mala para los números, mala para los negocios, tenía como muchas trabas, como muchas etiquetas que yo me autoimpuse al final, o me las creí, que tal vez alguien me dijo alguna vez, y yo me las creí y las tomé como propias, y después empezar a limpiarlas, como a sacarlas, como, no, sí puedo hacer un negocio de esto, sí puedo entender los números, puedo, y de a poco, pero me costó mucho tiempo y mucho trabajo interno poder dedicarme a esto. No fue como algo tan fácil. Claro. Frank, ¿tú piensas que el arte es transformador o quizás en tu experiencia lo ha sido para ti? Sí, sí, totalmente. Desde que yo empecé a practicar cosas más artísticas y empecé como a aprender todo este tema más artístico, la verdad es que sí. Yo siento que soy otra persona desde que empecé a quien soy hoy día, porque es que han pasado tantas cosas que me es difícil hasta ponerlo en palabras. Pero sí, o sea, sí o sí es transformador, sí o sí es una forma de conectarse con uno mismo, de conectarse con la esencia, de conocerse. Yo siento que practicando arte uno se conoce mucho porque empiezas a buscar, empiezas a practicar, empiezas a ver qué te resulta, qué no, qué te pasa cuando empiezas a pintar o a tratar de hacer algo. En el mismo proceso uno se conoce como las frustraciones que te pasan, los miedos que tienes, las inseguridades que tienes, las cosas que te gustan de ti que no conocías, tus propios descubrimientos. Llegas a hacer cosas que no pensaste que eras capaz de hacer. Es un camino súper de autoconocimiento también, y eso sí o sí va a ser siempre transformador, porque conocerse a uno mismo yo siento que es uno de los caminos más lindos que uno puede hacer en la vida, lo que más te transforma, porque es como lo que te decía, como ir sacándose etiquetas, máscaras de cosas que tú creías que eras o que tenías o que no eras o no podías. Te vas dando cuenta que sí puedes, que sí eres, que tienes un lenguaje propio, que hay personas que a lo mejor lo ven y te dicen, wow, eso es muy tuyo, y uno dice, yo no lo veo, no sé cómo qué significa que sea mío, o qué ves tú, te empiezas a ver también en cómo te reconocen los demás, es como, sí, yo veo eso y es como muy de tu estilo, y a mí al principio me costaba verlo también. Exacto. Entonces después lo empiezas a reconocer, es como que te empiezas a ver también a través de tu propio arte y a través de los ojos de las otras personas que ven tu arte, que te dicen qué sienten cuando lo ven, o qué les pasó cuando ven lo que tú haces, o qué emoción o qué recuerdo les trajo. Y es súper bonito también porque al final no solo conectas contigo, conectas con otras personas también que a lo mejor nunca hubieses conectado si no fuera por ese trabajo artístico que los une al Ujú. final, con personas que están lejos, con personas que nunca has visto en persona y que después sí las puedes conocer. Sí, es un
Y es un camino que yo siento que es adictivo. Cuando ya te gusta y le encuentras el gusto, no paras nunca más. Es como un camino que no tiene retorno. Es como tú empiezas cien por y ciento de acuerdo. solo sigues avanzando, avanzando, avanzando y no terminas nunca. Y nunca es suficiente el tiempo para practicarlo, nunca es suficiente un material. O sea, siempre uno quiere más materiales nuevos, más técnicas nuevas, aprender de otras personas, aprender de otras técnicas, tener más tiempo para pintar. Es realmente eso, es como realmente adictivo y un camino, como te digo, sin retorno. Bueno, para ir cerrando un poco esta conversación, cuéntanos cuál es el sueño más grande que tienes en este momento para tu arte y para ti como artista. Yo creo que tiene que ver mucho con este proyecto nuevo que estoy haciendo de mezclarlo con lo terapéutico, el arte. Cuéntanos más cómo funciona esto nuevo que estás ofreciendo. Estoy ofreciendo sesiones de arte terapia floral de manera individual y también estoy ofreciendo un curso que es grupal, de un grupo pequeñito porque es muy personalizado, donde lo que buscamos en ambos casos, pero digamos con diferencias en el formato y en ciertas cosas que son, digamos, la manera individual es mucho más personalizada, obviamente, es que cada persona conecte con su esencia, conecte con su yo más profundo a través de la mirada de las flores de Bach, ¿ya? Donde vemos qué mensajes tienen las flores para cada persona. Eh, por ejemplo, tanto en la terapia individual como en la terapia o curso más grupal, Ujú, además de que conversar, las cosas que le está pasando a cada una, yo lo he mezclado con la astrología y sacamos con la fecha de nacimiento, el lugar y hora de nacimiento, el signo solar, signo lunar y ascendente, que se relacionan con ciertas flores de Bach, que son arquetipos de personalidad que nos muestran tanto nuestro potencial luminoso como el potencial que tenemos para brillar, todos nuestros dones, todos nuestros talentos que a veces no vemos que están ahí, y ujú. también nos dan información de nuestras sombras, de nuestros desafíos, de toda esa parte que nos cuesta mirar de nosotros mismos y que sabemos que tenemos que trabajar y que es un aprendizaje que tenemos que hacer en esta vida. Entonces, cada flor tiene ciertos mensajes para cada persona. Entonces, primero los entendemos, tenemos conciencia de eso, hacemos el preparado floral específico para cada persona y pintamos las flores que le hagan más sentido a cada una. Entonces, de esta manera conectamos mucho más profundamente con la energía de la planta, con la energía de la flor, y al mismo tiempo, mientras pintamos, vamos conversando, vamos como tomando más conciencia, entonces se genera como un efecto, digamos, potenciador de tomar conciencia del mensaje que tiene esta flor, em, para poder conectar, como te digo, con la esencia, porque finalmente eso es lo que busca también la terapia floral, que es conectar el alma con la personalidad. Porque muchas veces la personalidad es como nuestra máscara frente al mundo o las actitudes que nosotros hemos tomado para poder sobrevivir en este mundo que muchas veces es un poco hostil o que hemos tenido problemas. Entonces uno como que toma actitudes sin darse cuenta, de una manera inconsciente, para poder vivir en este mundo, poder defenderse, entre comillas, o no sentirse dañado o protegerse. Y las flores lo que buscan es como sacar como esas cáscaras, esas capas que uno tiene para poder llegar a la esencia de la persona y poder conocerse mejor, y sentirse en ese sentido más en paz con uno mismo y más auténtico. Entonces, eso es lo que estoy trabajando ahora. Y volviendo a la pregunta que tú me hiciste, ¿cuál sería mi sueño como para mi arte? Es precisamente que esta forma de conectar con uno mismo, conectar con la naturaleza y la creatividad, llegue a las personas que tiene que llegar, ¿ya? No sé si mi sueño es que llegue a la mayor cantidad de personas del mundo, Ujú. porque siento que hay personas que a lo mejor están en otros procesos y está bien, y no todo el mundo está em, como preparado, entre comillas, o no todo el mundo está
enfocado en su crecimiento personal, porque si, por ejemplo, tienes muchos problemas económicos, obviamente eso es prioritario y no te vas a estar enfocando en tu crecimiento personal. Claro. Eso es para las personas que realmente sienten el llamado, sienten las ganas, pero mi interés es que esto se pueda compartir con las personas que lo necesitan, y que realmente sea un aporte, o sea, que no solamente sea algo bonito y creativo, que ya lo es y ya es terapéutico en sí el pintar, sino que me interesa mucho que las personas a través del arte, a través de la conexión con la naturaleza, puedan también conectar consigo mismas, porque siento que para mí eso ha sido fundamental en mi vida, ha sido transformador y creo que es muy importante que conectemos con nosotros para poder realmente tener un bienestar que sea real, y que al mismo tiempo, si uno está bien, nuestro entorno está bien y es como siento que si uno parte por uno mismo, por trabajar en uno mismo, por mejorar uno mismo, al final eso se va multiplicando también al entorno, no es algo egoísta como tal vez muchas personas lo podrían pensar, como preocuparse de uno. Al revés, yo siento que es el acto más generoso que uno puede hacer por el mundo, por Yes. su familia, por su entorno, es trabajar en uno mismo, porque si uno está bien y uno está sano, y tiene como trabajada, digamos, sus sombras, sus desafíos, y también potencia su brillo, lo que vino a entregar al mundo, es el mejor regalo que le podemos hacer a nuestro entorno. Entonces, yo creo que por ahí va mi sueño, como que este mensaje o esta herramienta se pueda compartir con las personas que les haga sentido y que pueda ser un aporte. Qué hermoso. Bueno, Fran, la última parte de esta conversación es siempre una ronda de preguntas rápidas. Ah, Entonces, ok, aquí el punto es que respondas lo primero que se te viene a la mente. Te hago la pregunta y tú me respondes lo primero que se te ocurra, ¿ya? ya. Entonces, la primera, si fueses un color, ¿qué color serías? Morado, ¿Cuál es tu material de arte favorito? los pinceles, ¿Qué es lo que nunca puede faltar en tu estudio o en tu espacio de trabajo? papel, ¿Cuál es la fuente de inspiración que tú sabes 100% seguro que nunca te falla? la naturaleza. ¿Tú trabajas con música o viendo pelis, series? Variado, pero generalmente es más música. Ok. ¿Cómo se llamaría la película de tu vida? Ay, qué difícil. Mm, potenciando la creatividad. Ok. Y finalmente, recomiéndanos una artista a la que tú admires, que te guste mucho su trabajo y que consideres que todo el mundo debería conocerla. También difícil pregunta, porque admiro muchas personas y siento que hay muchas personas que merecen ser reconocidas y que todo el mundo las vea. Pero se me viene a la mente, la primera que se me viene a la mente es alguien que yo quiero mucho, que es una alumna mía y también se ha convertido en mi amiga y para mí ha sido hermoso ver su proceso como artista, porque yo la conocí también en un curso presencial, cuando yo hacía las clases también en mi departamento, y ella estaba recién empezando a descubrir este mundo de la acuarela Ujú. cuando yo la conocí hace un par de años. Y ahora se ha transformado en una persona que yo admiro muchísimo y que ha sido tan bonito ver su proceso, cómo ha crecido, cómo tiene un lenguaje súper propio, súper inspiradora. Es como algo que yo siento em, que transmite mucho. Entonces, creo que es muy bonito que la puedan conocer más. Ella se llama Mariana Pazmiño, pero su Instagram es Mariana Blooming, Mariana.blooming. Ok. Eh, Ujú. y bueno, también trabaja con naturaleza, pero específicamente más con acuarela y con trazos más sueltos. Es mucho más Ok. expresivo de lo que hago yo, por ejemplo. Ujú. Y me admiro mucho su trazo, admiro mucho su sutileza, cómo transmite lo que está observando en la naturaleza, su manejo del pincel, manejo de la acuarela, em, y, y también la admiro mucho a ella como persona, y como el que siempre se da un tiempo para pintar, aun cuando su vida es una vida muy ocupada,
porque ella tiene otro trabajo, digamos, tiene un trabajo de oficina, es Ujú. mamá de niña, tiene muy poco tiempo libre, pero siempre, siempre, siempre tiene un tiempo, se da el tiempo para pintar. Y claro, uno ve su Instagram y a veces no sabe que tiene otro trabajo porque se ve como que hace muchas cosas, pero Claro. realmente es porque ella busca ese espacio. Entonces también la admiro por esto, no solo por su arte, sino que porque ella ha sido capaz de darse el espacio, aunque le cueste, siempre busca el espacio para poder expresarse artísticamente y estoy segura que va a ser alguien que va a ser muy conocida en un tiempo más, así que le tengo mucha fe. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces, pues ahí dejamos como recomendación para que todos quienes nos están escuchando, viendo, vayan a Instagram a ver más de su trabajo. Y bueno, Fran, agradecerte muchísimo por este momento, esta conversación, por volver a estar aquí presente en este proyecto. No sé si quieres dejar algún último mensaje, recomendación a quienes nos están escuchando, algún comentario final. No, solo agradecerte a ti, August, por invitarme, por tu linda energía, por tus preguntas también. Me encantó la entrevista, lo pasé muy bien. Y yo creo que la única invitación como extra tal vez que podría hacer es que si hay por ahí personas que tienen la inquietud de pintar y todavía no se atreven, que lo Ujú. hagan. Solo eso, que lo hagan, que prueben y que se regalen ese espacio a sí mismas porque como hablamos durante la entrevista, es algo muy transformador y que yo creo que sí o sí hay que probar porque muchas veces pasa que muchas personas tienen miedo. Yo lo he visto harto a mis alumnos, tienen miedo de practicar algo artístico porque tienen bloqueos desde niñas como, o niños que son malos para eso, que no son buenos y se niegan esa posibilidad cuando creo que es algo que todo el mundo tiene facilidad o tiene talento para el arte, porque el arte no es, no tiene que ser de una forma específica. Siento que Exacto, es muy libre. todo, sí, es muy libre y todo es válido. Entonces yo creo que todo el mundo puede practicarlo y a todo el mundo le hace bien. Así que esa sería mi invitación, que si no lo han hecho o no han practicado, pero tienen la inquietud, háganlo. Muchísimas gracias, Fran. Espero que nos podamos ver en otra ocasión. Estaría chévere hacer otro episodio hablando exclusivamente de este tema de las flores de Bach y de todas estas terapias, porque siento que es un tema interesantísimo y en el que hay mucho que decir. Quizás Sí, hoy no pudimos profundizar mucho, pero bueno, ahí te propongo para una próxima ocasión poder hablar exclusivamente de esto. sí, feliz. Me encantaría. The Metamorphosis Project, el podcast de Agus Acuarelista. Una producción de Bla Entertainment.